Si el objetivo de los militares del golpe de Estado del 23 de febrero era dar a entender que aquello era un acuerdo de todos los partidos políticos para dar el poder a los militares bajo presión, el intento quedó frustrado desde el primer momento en el que medios de comunicación informaron de lo que estaba pasando. Ya les perjudicó que a la cadena SER informara de los tiros en el Congreso, pero sobre todo que aquella misma tarde del 23 de febrero, el diario El País sacara una edición especial informando con todo detalle del golpe de Estado encabezado por el coronel Tejero y el general Milans del Bosch. Aquella edición en la que el diario El País no solo informaba, sino que se mojaba tomando partido desde la portada, diciendo que ellos estarían siempre con la Constitución, marcó un hito en la historia periodística de este país. El diario independiente de la mañana, El País, ha sacado hoy, entre el día de ayer y esta mañana de madrugada, 5 ediciones a la calle. Pues como hemos dicho en nuestros editoriales, nos parece un atentado novedoso contra la democracia, perpetrado por personas que ya habían protagonizado hechos similares. Don Juan Luis Cebrián decide, aquella misma tarde del golpe, sacar de inmediato una edición extra, antes incluso de recibir las fotos, donde informa que se ha producido un golpe de Estado y, lo que es aún más atrevido, que ellos están en contra, que el diario El País está con la Constitución. Esa actuación de la dirección del País, ¿cómo es valorada? Bueno, a mí me parece correctísima, es decir, yo no, si ellos tenían ya los elementos de juicio necesarios para juzgar el hecho, pues naturalmente, lógicamente podían hacer ese editorial. Yo, la verdad es que en esto fui más precavido. Sí. Algunos han asegurado que al publicar aquello, el señor Cebrián estaba desobedeciendo al consejero delegado de Prisa, don Jesús Polanco, que era partidario de esperar a ver los acontecimientos. La duda única que he visto que algún miembro de la redacción del País de entonces, luego ya marchado a otros periódicos, había insinuado era no por parte de la labor del director, sino por parte de la empresa. Si alguien de la empresa intentó como... Eso es mentira. El concepto de libertad que ha tenido siempre el país lo ha contado José Luis Martín Prieto. Aquella noche del 23F, la puerta, le grita Jesús de Polanco a Juan Luis Cebrián: Jale, mañana el periódico con el que venza, ¿eh? Eso es mentira, sobre todo porque las personas que lo han dicho ahora tuvieron tiempo de decirlo antes. Es verdad que la persona que estoy refiriendo, creo que el artículo salió como 20 años. Sí. Y quedó en la duda por qué el resto de periódicos no actuaron con la misma celeridad. En el caso del diario El Alcázar no podían hacerlo porque el gobierno de subsecretarios que se había formado por orden del rey ordenó la retención de cualquier edición que pudiera sacar el periódico El Alcázar. La policía asaltó la redacción del Alcázar, pues tal y como Tejero había asaltado el Congreso, exactamente igual. Y secuestraron la edición del Alcázar. Ellos pensaban que nosotros íbamos a publicar el manifiesto de Tejero. Y secuestraron la edición, sencillamente. Entró la policía, encañonó a los responsables del periódico, bajó a la rotativa, y paró la rotativa y secuestró la edición. Más discutido era el caso del periódico Diario 16, ya que el director del País, don Juan Luis Cebrián, y el director de Diario 16, don Pedro J. Ramírez, mantuvieron una conversación aquel 23F en la que el señor Ramírez le informó de que no tenían equipo suficiente para poder sacar una edición hasta que no pasara el suficiente número de horas. Ahí Juan Luis Cebrián tuvo la clarividencia de que saber de que en ese momento todos nos poníamos en riesgo, sí, tanto los propietarios, que llamó, por supuesto, estaba de acuerdo con el consejero delegado del periódico, y sabíamos decir que en cualquier caso, nos callásemos o no, iban a ir a por nosotros. No corremos un riesgo superior por salir y creemos que podemos prestar un servicio a este país. Escuchando las conversaciones de los propios golpistas, queda claro que aquella edición especial de El País les molestó bastante. Jaime, El País acaba de lanzar una edición convocando a las masas para que se echen a la calle para decir que para protestar contra esta intervención aquí, Por su parte, el periódico Diario 16 no pudo sacar su edición hasta las 11 de la noche. Don Pedro J. Ramírez escogió de titular "Fracasa el golpe de Estado" para desmoralizar a los militares golpistas. Nosotros esperábamos, evidentemente, que al periódico llegaran militares. Un golpe de Estado
¿qué es lo que hace? Ocupar los medios de comunicación, como hicieron con Televisión Española. Nosotros teníamos unas instalaciones técnicas pues muy deficientes que no nos permitían una gran velocidad de tirada, y luego por otro lado faltaba un detalle importante. Bueno, ¿cómo está el golpe? ¿Qué pasa? El rey, ¿qué dice? Se anunciaba que el rey iba a hablar por televisión, pero el rey no habló más que hasta la 1 de la mañana o las 12 y pico de la noche, ¿no? Bueno, pero cuando ya el rey habló y tal, pues sacamos una primera edición. Eso es lo que se ha transversado, porque parece que El País es el único periódico que se declaró absolutamente. No dudé en que tomaban los periódicos. No dudé en que tomaban los periódicos, porque tomaron Televisión Española. Y entonces, y ahí están, y lo pueden decir, porque viven los dos, Miguel Torres y Paco Jiménez Alemán, eran subdirectores de ABC, y les dije, va a llegar un capitán, se va a incautar de esto, y van a sacar un periódico diciendo que viva el señor Tejero. Una cosa que no se van a dar cuenta, que no aparezca el director Guillermo Luca de Tena. Cuando una ocasión le pregunté a don Guillermo Luca de Tena, porque tuve ocasión de entrevistarle por el 23F, él me comentó, y lo digo porque le puso a usted como testigo, que dijo que si pasaba algo en la redacción y obligaban a que saliera una portada, que le ordenó usted que el nombre de Luca de Tena no saliera en esa... Exactamente. La consigna que nos dio, recuerdo que fue una escena muy entrañable en su despacho. Tuvimos el editorialista que hizo el editorial del día, que era el padre don José Luis Martín Descalzo, y yo mismo, y nos dijo exactamente que si por la fuerza se imponía la salida del periódico con titulares y con informaciones distintas a las que había elaborado la redacción, que nuestros nombres se quitasen de la cabecera del periódico. Y luego quería aclarar sobre aquella noche otro dato importante, y es que el ABC tenía entonces un lastre que era el hueco grabado, que era un proceso muy lento para imprimir y tal, pero que en el ABC, y gracias a don Guillermo Luca de Tena, estuvieron las cosas muy claras desde primeras horas del golpe de Estado. No sería hasta casi 20 años después, cuando don Pedro J. Ramírez, a través de la web del periódico que dirigía en ese momento, difundiría que él fue mucho más valiente que el diario El País en su actitud por el 23F, lo que llevaría a que don Juan Luis Cebrián rompiera su silencio y diera una versión diferente de cómo había sido esa conversación que mantuvieron ambos directores aquel 23F. No era bueno que saliera solo el periódico a la calle, porque si el golpe triunfaba nos íbamos a significar de manera muy especial, íbamos a ser más objeto de represión, y se me ocurrió llamar al director de Diario 16, que era Pedro J. Ramírez. Fui testigo de una discusión de Juan Luis con Pedro J. telefónica, en la que pues discutieron que había que sacar periódicos, que sí, que si no, pero vamos, Juan Luis yo creo que lo tuvo claro siempre desde el primer momento. Yo creo, Pedro, que lo que tú tienes es miedo, y además comprendo que tengas miedo, porque yo también tengo miedo, y le colgué. Se repite por enésima vez una versión falsa de lo que Cebrián y yo vivimos la noche del 23F. Yo ya contesté con un artículo que se titula Cebrián o los últimos huevos del 23F, está a disposición de cualquiera, y en favor de mi versión obra el testimonio empírico de la famosa fotografía de Gustavo Catalán, que muestra el momento del reparto de la edición extraordinaria de Diario 16, que según Cebrián no se publicó nunca, en aquella noche en las puertas del Congreso de los Diputados. El miedo es absolutamente libre y no tiene mayor importancia, pero lo que no es conveniente es alterar la verdad de los hechos. El Diario 16 salió bastante más tarde. Como que esa conversación se produjo en mi despacho. O sea, es decir, yo estaba abajo y fue cuando desde mi despacho Juan Luis Cebrián habló con Pedro J. Ramírez. Y la conversación se produjo en esos términos, ¿no? Es decir, me acuerdo perfectamente
que Juan Luis Cebrián le dijo: nosotros vamos a salir, pase lo que pase. Pedro J. Ramírez contestó: nosotros no podemos porque no tenemos medios. Y le dijo Juan Luis, cosa que no dice ahí, pero yo sí me acuerdo perfectamente: ¿cómo no vais a tener medios si hace apenas 15 o 20 días, cuando la emisión de Adolfo Suárez, sacasteis una edición especial en muy pocos minutos? Tú lo que no tienes es otra cosa. Y así terminó la conversación, ¿no? Bueno, Pedro J. Ramírez puede contar lo que quiera, yo cuento lo que escuché. Aunque de todos modos, el director de periódico que quedó más cuestionado por su labor durante el 23 de febrero fue el director del diario Ya, don José María Castaño. Y tengo que reconocer que efectivamente sí que yo personalmente noté un gran desconcierto en el periódico y un momento en el que no se sabe si el periódico se va a hacer ese día o no se va a hacer. Nosotros no fuimos tan prevenidos como un periodista muy ilustre, conocidísimo, que había preparado 2 artículos esa noche. Preparó 2 artículos, uno por si triunfaba el golpe y otro por si no triunfaba. Ese periódico que pertenecía a la Iglesia Católica, y el 23F, aquella noche yo la pasé con los redactores trabajando, y me comentaron que en el Ya, cuando fueron a preguntarle al director José María Castaño en ese momento qué hacían, le encontraron debajo de la mesa.